Y voy a ver si es que no se olvida de todo lo que hemos hecho. Ya, parece que sí funcionó. Tal vez no. Ya. Bien, entonces vamos a comenzar con esta pregunta de aquí. Nos dicen, de acuerdo con la gráfica de posición contra el tiempo de dos partículas A y B, es correcto afirmar que de 0 a 3 segundos el movimiento de A y B es acelerado, de A y B es retardado, de A es acelerado mientras que el de B es retardado, o el de A es retardado mientras que el de B es acelerado. Pues tenemos en este caso nuestro típico gráfico parabólico para posición contra el tiempo. Entonces vemos que en el gráfico de ¿cuál es A y cuál es B? Aquí sí se ve. Que en el caso de la partícula A, que es la gráfica tomate, comienza en una posición más 40, de ahí se regresa hasta el origen del sistema y de ahí comienza a irse en cambio de nuevo hacia la derecha. La partícula B hace el movimiento más o menos inverso, comienza en el origen del sistema, comienza a avanzar hacia las posiciones positivas, llega hasta el más 40 y luego se comienza a mover hacia la izquierda. Y suponemos que de aquí se sigue moviendo hacia la izquierda, este de aquí se sigue moviendo hacia la derecha, pero bueno, esa parte ya no nos interesa. Solamente nos vamos a concentrar en el intervalo de 0 a 3. ¿Qué es lo que sucede? Desde 0 hasta este instante, hasta que el A regresa al origen del sistema, al punto 00, y hasta que el B va desde el 00 hasta la posición 40 hacia la derecha. Bien, entonces, ¿cuál está acelerado? ¿Cuál está retardado? Es lo que nos estarían preguntando. De costumbre, vamos a esperar un ratito, voy a darles las mismas opciones en el chat y después analizamos qué es lo que estaría sucediendo. Entonces, pregunta 1, A, B, C, D, y por si acaso, ninguna. Bien, entonces, voten por bueno, primero hagan algún análisis, luego voten por la opción que consideran que es la correcta.
Bien, estamos cerca del 20. 17, 18, 19. Listo. Bien, veamos cómo podríamos responder esto. A ver, igualito que hicimos arriba. ¿Cuál es la que nos interesa? ¿Cuál es el punto de una parábola que más nos va a dar información? Porque lamentablemente en los gráficos bosquejos como este de aquí no vamos a poder trazar líneas, no vamos a poder obtener información haciendo mediciones en el gráfico, sino que lo único que conocemos son los puntos que nos dan y al menos la tendencia, el gráfico como está hecho. Entonces, en este caso, donde tenemos información directamente es a los 3 segundos para el A y para el B. A los 3 segundos para el A, la recta tangente a la curva es horizontal. Igual acá, uy, igual acá, para la partícula B, la recta tangente a los 3 segundos es horizontal. Entonces, ¿qué significa esto? Que la velocidad a los 3 segundos para A y para B es nula. Velocidad instantánea a los 3 segundos de B es nula. La velocidad instantánea a los 3 segundos para el A igual. Como la velocidad es nula a los 3 segundos, entonces, ¿cuál es la única posibilidad que nosotros podríamos haber tenido antes de los 3 segundos? Como sí teníamos velocidades antes, vamos porque hay distintos valores dependientes, pues la única posibilidad para llegar al cero, llegar a un vector nulo, un vector de magnitud cero, es haber tenido un movimiento retardado. En cualquiera de los dos sería igual, porque los dos llegan a una velocidad nula. Aunque el gráfico no sea exactamente el mismo, lo que importa es la evolución de la rapidez y por lo tanto no importa si se abría hacia arriba, si se abría hacia abajo. De todas formas, la velocidad resultante es nula. Y por lo tanto la respuesta sería A y B es retardado. ¿Qué es lo que pasa a partir de los 3 segundos? A partir de los 3 segundos tenemos que en cambio, desde el cero, la única posibilidad que tendríamos es que el movimiento sea acelerado. No hay cómo bajar más o no hay cómo reducirse a menos de cero. Entonces a partir de los 3 segundos sería acelerado. Y si quieren un análisis un poquito más específico, pueden ir viendo cómo van evolucionando las pendientes. Entonces, por ejemplo, en el B, comenzamos con pendientes positivas, pero que cada vez se van haciendo más pequeñas, hasta que finalmente llegamos a una pendiente horizontal. Estamos reduciendo el valor de la pendiente, y lo que significa es que estamos reduciendo el valor de la velocidad. Y luego, a partir de 3, aunque no nos pregunta, pero igual sea bueno saber qué es lo que pasa. Entonces ahí en cambio partimos de una pendiente horizontal y nos vamos inclinando cada vez más hacia una recta que tiende a la vertical. Entonces estamos aumentando la inclinación y eso significa que es acelerado. Listo. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver este de aquí. Este de aquí. Y este no. Este de aquí. Entonces ya habíamos hecho el tratamiento de un ejercicio de estos de gráficas en los cuales vamos a pasar desde la gráfica de velocidad hasta las gráficas de posición y aceleración.
Era la situación que es un poco más común porque justo desde velocidad aplicamos las dos herramientas. Con pendientes vemos aceleraciones y con áreas vemos desplazamientos que con suficiente información nos podrían llegar a determinar las posiciones. En este caso vamos a partir de otro de los gráficos. En este caso vamos a partir del gráfico de aceleración y vamos a ver si podemos construir los otros dos. Teniendo en mente que para partir del gráfico de aceleración hacia los otros, necesitamos algo más de información. El gráfico de aceleración por sí solo no describe por completo el movimiento. El de posición sí, pero el de aceleración y velocidad no. Pues, ¿qué datos nos hacen falta para que el de aceleración defina por completo el movimiento? Es la velocidad en algún momento y la posición en algún momento. En este caso sí nos están dando esta información. Nos dice que una partícula se mueve desde el origen del sistema. Eso ya nos dice una posición. Generalmente la posición inicial es la que más se acostumbra a dar y sería en este caso justo lo que nos están dando. Posición en el instante cero es el origen, es decir, un vector nulo. En línea recta en dirección X, eso ya estaba sobreentendido porque solo tenemos una gráfica de aceleración contra el tiempo. Si es que esta gráfica describe por completo el movimiento, entonces es un movimiento rectilíneo y se está dando en el eje X. Pero bueno, aquí nos están redundando un poquito al respecto. Con una velocidad inicial de menos 12 i metros sobre segundo, ese sería nuestro otro dato inicial. Tenemos la posición inicial y la velocidad inicial. Y por lo tanto, entre la posición inicial, la velocidad inicial y la aceleración versus tiempo, ahí sí tenemos completamente definido el movimiento. Pueden preguntar lo que sea que quieran. La posición en cualquier instante, la velocidad en cualquier instante, la velocidad media para cualquier intervalo, la variación de velocidad para cualquier intervalo. Aquí ya tendríamos toda la información, al menos de 0 a 10 segundos. Sabemos todo lo que sucede para cualquier instante entre 0 y 10 segundos, para cualquier intervalo entre 0 y 10 segundos. Entonces, esto de aquí, recuerden lo que nos dice es que la velocidad inicial, hay una sola partícula, menos 12i. Bien, entonces en función de esto, ¿qué es lo que queremos determinar? Y la aceleración está en la figura. Para el intervalo de 0 a 10 segundos, queremos el gráfico de velocidad contra tiempo. Y también queremos la distancia total recorrida por la partícula. Este de aquí, distancia total recorrida, no lo vemos muy a menudo, no es algo que usemos mucho, pero que sí sabemos cómo calcular. Recuerden que era la distancia total recorrida, es la medición de la trayectoria, o la medida de la trayectoria. Entonces, una forma de obtenerla sería haciendo algún trazo, haciendo alguna idea de cómo fue la trayectoria, y de ahí simplemente la medimos. Hay una forma un poquito más directa, pero es justo lo que vamos a intentar descubrir a partir de este ejercicio para poder obtener la distancia total recorrida en un movimiento rectilíneo. Bien, entonces vamos a comenzar con la primera parte que nos dice realice el gráfico de velocidad contra el tiempo. Lo voy a poner aquí abajo de forma que coincidan en el eje vertical. La ventaja de hacer esto no es algo que tengan que hacer, pero si lo hacen, la ventaja es que estarían alineadas las gráficas y por lo tanto los instantes también. Toda esta recta vertical es 4 segundos, toda esta recta vertical son 6 segundos y toda esta recta vertical son 10. Partimos de menos 12, voy a hacer el origen para el eje del tiempo por aquí.
y tendríamos nuestros 4, 6 y 10 segundos. Entonces, es dato que a los 0 segundos nuestra velocidad es menos 12i, menos 12 en Bx, y las otras tendríamos que ir calculando. Entonces, ¿cómo podemos pasar de aceleraciones del gráfico de aceleración a velocidades y poder terminar el gráfico de velocidades? Si es que no se acuerdan, recuerden si es que no se acuerdan, pueden utilizar las operaciones relacionadas con las dos herramientas para ir a otro escalón. Las pendientes que están relacionadas con la división, en este caso nos darían metros sobre segundos al cuadrado dividido para segundos, es decir, metros sobre segundos al cubo. Y como nosotros no medimos nada en metros sobre segundos al cubo, simplemente vamos a ignorar las pendientes en este gráfico. En cambio, la multiplicación que está relacionada con las áreas, las unidades que obtendríamos serían metros sobre segundos al cuadrado por segundos, es decir, metros sobre segundo, y estas son las unidades de velocidad. Teniendo en mente que las áreas por sí solas no me dan las velocidades ni las velocidades medias, sino que siempre están relacionadas con una variación. Entonces, esto más bien es la variación de la velocidad. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a calcular las áreas dentro de este gráfico para cada intervalo, y eso lo que me va a dar son las variaciones de velocidad. Y como yo ya tengo una velocidad inicial, a partir de esas variaciones puedo ir calculando ya todos los puntos que tendría en mi gráfica. Entonces, vamos haciendo eso directamente en este gráfico. Tal vez sería preferible ponerlo aquí para ir haciendo un bloque de cálculos. Entonces, sí lo voy a hacer de esa forma. Bueno, vamos a hacer estas tres áreas. El rectángulo que tenemos de 0 a 4, el rectángulo que tenemos de 4 a 6, y este último rectángulo de aquí de 6 a 10. Teniendo en mente que las áreas tienen signo, esta es positiva, esta también es positiva, pero esta sería negativa. Entonces el área, llamémosle el área 1, de 0 a 4 segundos, ¿qué representa para nosotros? Representaría la variación de velocidad de 0 a 4 segundos. Esto, de acuerdo a la definición de variación de velocidad, es velocidad al final del intervalo menos velocidad al inicio del intervalo. Y de ahí calculándolo en el gráfico, tendríamos primero que es positiva y segundo que es fase por altura 4 por 4. Más 4 por 4, estamos en el eje X, más 16y. ¿Qué significa esto? Que la velocidad va a cambiar entre 0 y 4 segundos. La operación equivalente de lo que le sucede de 0 a 4 segundos es sumarle 16i. Como nosotros sí conocemos cuánto era la velocidad inicial, menos 12i, podemos despejar la velocidad a los 4 segundos. La velocidad a los 4 sería menos 12i más 16i, es decir, más 4i. Listo, tenemos nuestra velocidad. Recuerden, esta diferenciación es importante. Cuando están calculando el área, no están obteniendo directamente el valor el valor de la velocidad en ese instante, pero si es que ya tienen lo que sucedía al inicio del intervalo, ahí sí pueden calcular qué es lo que sucede al final del intervalo. O al revés, si es que conocíamos en este caso cuánto era nuestra velocidad a los 4 segundos, también podíamos a partir de este más 16 encontrar que la velocidad al inicio era menos 12. Bien, de ahí seguimos haciendo esto para nuestras otras dos áreas. Entonces, el área 2, que es 4 a 6 segundos, lo mismo, esta variación de velocidad en el intervalo.
Esto es la velocidad al final menos la velocidad al inicio. Como si tenemos una de esta, podemos despejar la otra. En este caso, el área, eso vemos en el gráfico, base de 2, altura de 8, y también es positiva. Y tendríamos 16i. Otra vez. Despejando la velocidad a los 6 segundos, sería más 4 más 16, es decir, 20. Y por último lo mismo de 6 a 10. El área 3, 6 a 10, que para nosotros representa una variación de velocidad en el mismo intervalo. Sería la velocidad a los 10 menos la velocidad a los 6. Base por altura sería base de 4, altura de 4. Pero esta es negativa. Es 4 por 4. Menos 16i. La velocidad a los 10 segundos sería menos más 20i. Menos 16i. Es decir que regresamos a una velocidad de más 4i. Bien, eso podemos ir colocándolo en nuestro gráfico de aquí abajo. Entonces ya sabíamos a los 0 segundos. Acabamos de ver qué es lo que pasa a los 4 segundos. Por aquí, lo que en esta escala. Aquí es más 4. Y por acá, más 20. A los 4 segundos más 4. A los 6 segundos más 20. A los 10 segundos otra vez más 4. ¿Cómo conectamos todos estos puntos? Eso depende del gráfico del escalón de más arriba. Si es que nuestras pendientes, más bien, si es que nuestro valor de aceleración es constante, significa que nuestras pendientes en velocidad deben ser constantes. ¿Cuál es la gráfica que tiene una pendiente constante? Es la recta inclinada. Entonces, simplemente tendremos que conectar con rectas todos estos puntos. Y listo, tenemos nuestro gráfico de velocidad contra el tiempo. Recuerden, cuando les pidan un gráfico, ¿qué es lo que tienen que indicar en estos gráficos? Al menos los valores en cada uno de los instantes que tengamos de datos, en este caso a los 0, 4, 6 y 10 segundos. Y si tenemos esos valores a los 0, a los 4, a los 6 y a los 10 segundos, además de obviamente todos los instantes de tiempo, que este sea 4, que este sea 6, que este sea 10. Y de ahí la tendencia del gráfico. En este caso es con rectas. Cuando hagamos un gráfico, por ejemplo, que ahorita vamos a hacer de posiciones, en cambio será a partir de parábolas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Ahora, Inge, sí, Disculpe, ingeniero, sí, ¿por qué las pendientes son constantes? ya. De una vez también alguien más me parece que decía algo. Bueno, las pendientes son constantes. A ver, la idea es que, ¿cómo podemos nosotros analizar la velocidad para que nos dé algo de la aceleración? ¿Cómo podemos nosotros analizar velocidad para que nos dé algo de la aceleración? Es a partir de las pendientes. Entonces decíamos, las pendientes en aceleración
en velocidad presentan la aceleración. Entonces, ¿qué es lo que decíamos? ¿Cuál es el que es constante? ¿Cuál es el que vemos que es constante? Aquí estaríamos haciéndolo al revés. Aquí vemos que la aceleración es constante. La aceleración de 0 a 4 es constante. Tiene un valor de 4i por lectura directa en el gráfico de aceleración. Ahora, ¿qué significa que la aceleración de 0 a 4 sea constante? Si recordamos esto de aquí, significa entonces que la pendiente en el gráfico de velocidad de 0 a 4 también va a ser constante. Y si quisiéramos ser más específicos, debería tener un valor de más 4i. Entonces, al menos la parte de que sea constante es la que nosotros nos vamos a fijar por el momento. Como la aceleración es constante, es una recta horizontal, entonces la conexión entre estos dos puntos va a ser con una recta inclinada. Como en cada uno de estos intervalos la aceleración es constante, aunque de distintos valores, entonces en cada uno de estos intervalos la conexión entre estos dos puntos va a ser con una recta inclinada de pendiente constante. ¿Sí? ¿Una pregunta? Gracias. ¿Listo? Inge, Sí. ah, puede darse el caso en que en el gráfico de aceleración haya, o sea, toque dibujar una parábola en el gráfico de velocidad X. No lo vamos a ver en los ejercicios ni en los problemas, pero sí podría asomarse en alguna pregunta. ¿Qué debe pasar en el gráfico de aceleración para que nosotros tengamos una parábola en el gráfico de velocidad? Em, Nada más debemos recordar esto que creo que sí hice aquí arriba. Esto de aquí. Entonces, si es que en el escalón de más arriba tenemos una pendiente positiva, en el escalón de más abajo tenemos una parábola que se abre hacia arriba. Si es que en el escalón de más arriba tenemos una recta horizontal, en el escalón de más abajo tenemos una pendiente positiva. O lo mismo con los signos negativos. Si tenemos una recta horizontal negativa, en el escalón de más abajo una recta inclinada de pendiente negativa, y en el escalón de más abajo una parábola que se abre hacia abajo. Entonces, en función de esto, ¿qué debería pasar para que nosotros tengamos en velocidad? Entonces, simplemente recorrerles a estos. Que en velocidad haya una pendiente positiva o negativa, una parábola positiva o negativa, significa que en aceleración tendríamos rectas inclinadas de pendiente constante, y en posiciones, y eso ya no veríamos mucho, pero serían rectas, que digo, curvas cúbicas. Pero esa sería la idea. Entonces, de parábolas, un escalón más arriba, rectas inclinadas, un escalón más arriba, rectas horizontales. Y normalmente las vemos de esta forma. Em, Creo que teníamos una mano alzada, parece que ya no. Bueno, vamos a la segunda parte que nos dice calcular la distancia total recorrida por la partícula. Eso no es tan extenso, es
simplemente encontrar unas 4 áreas y sumarles, pero vamos a hacerle por el camino largo. Vamos a primero determinar el gráfico de posición contra el tiempo y a partir de ese gráfico vamos a calcular la distancia total recorrida. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer eso? Este menos 12 de aquí es parte de los datos. Que también usamos acá. Y que es este de aquí, el que está subrayado en rojo en la línea de abajo. Velocidad inicial de menos 12 y entonces, para el gráfico de posición versus tiempo, vamos a hacer más o menos lo mismo. Ese es el problema de ir de aceleraciones a posiciones. No ocuparíamos mucho las pendientes, a lo mucho la idea de las pendientes para hacer nuestros gráficos, pero de ahí más estaríamos centrados en áreas. Entonces, la idea es lo mismo que hicimos para pasar de aceleración a velocidad. Ahora es un poquito más complejo porque vamos a tener que utilizar como es parábolas, pero la idea es la misma. Posición en X, esto en el sistema internacional estaría en metros. Partimos del origen, eso también es uno de nuestros datos. Le voy a poner aquí justo abajo de las otras gráficas. Nada más por facilidad, no es algo que tengan que hacer. Pero la ventaja es que ahí todos los instantes de tiempo están alineados en una misma recta vertical. En este caso, por lo menos tenemos que analizar estos 3 instantes, 4, 6 y 10 segundos. Aunque ya vamos a ver que para este otro gráfico de aquí, sí necesitamos al menos un instante de análisis adicional. 4, 6 y 10. Bien, entonces, nuevamente, necesitamos pasar de velocidades a posiciones o algo relacionado con las posiciones. Si es que no lo recordamos, volvemos a analizar las unidades. En un gráfico de velocidad contra tiempo, si aplicamos divisiones que están relacionadas con las pendientes, nos quedaría el resultado en metros sobre segundos al cuadrado, es decir, aceleraciones medias o instantáneas sería lo que obtenemos a partir de las pendientes, pero eso es más bien de lo que partimos. En este caso no vamos a calcular las pendientes porque ya tenemos esos valores. De 0 a 4 la pendiente es más 4, de 4 a 6 la pendiente debería ser más 8 y de 6 a 10 la pendiente debería ser menos 4. Entonces nuevamente vamos a utilizar la otra operación, la multiplicación que está relacionada con áreas, que nos queda en metros y que por lo tanto representa variaciones de posición, a las que le llamamos también desplazamientos. Bien, entonces hagamos nuevamente un bloque de cálculos igual a este, pero ahora para estas nuevas áreas. El problema es que nosotros tenemos aquí un corte del eje del tiempo. Sí podemos sacar el área total desde 0 hasta 4 segundos y ya nos da considerando los signos cuánto sería el valor total de este desplazamiento aquí. Simplemente tendríamos que utilizar la forma general para calcular el área de una figura que es de este estilo, un rectángulo mezclado con un triángulo. Pero en este caso sí vamos a necesitar esta pequeña área de aquí de forma independiente, entonces vamos de una vez a calcular esta intersección y luego calculamos estas 4 áreas por separado. Entonces tendríamos el área del triángulo de aquí abajo, el área de este triangulito que me quede aquí arriba, el área de todo esto de aquí, de 4 a 6, y por último el área de 6 a 10.
Entonces serían nuestras 4 áreas que por el momento les vamos a considerar independientes, aunque la de 0 a 4 sí podría ser una sola. Entonces, ¿cómo podemos encontrar este punto de aquí? Nuevamente utilizando pendientes. Nosotros sabemos que de 0 a 4 la pendiente es más 4, porque ese es el valor de la aceleración. O si no, incluso lo podríamos volver a calcular. Y como la aceleración es constante de 0 a 4, entonces ese mismo valor, esa misma pendiente, nosotros vamos a tener desde 0 hasta este instante incógnita que tenemos aquí. Entonces calculamos pendiente de 0 hasta este momento. Entonces pendiente de 0 a incógnita 1. Tenemos a este incógnita 1. Aquí es igual. Tenemos primero el signo, tenemos cateto vertical, tenemos cateto horizontal. Bueno, es más bien lo que queremos encontrar. Y nosotros sabemos que esta pendiente antes ya la habíamos obtenido. Y el resultado nos debería dar más 4i. Bien, entonces aquí despejamos el intervalo de tiempo 1. Sería de 3 segundos. Como partimos desde 0 hasta acá, entonces el instante de tiempo incógnita 1 sería 3 segundos. Ya, entonces en función de eso, ahora sí podemos calcular las áreas un poquito más fácil. Vamos a calcular esas 4 áreas. El área de 0 a incógnita 1, que resultó ser 3. El área de 3 a 4, bueno, vamos en orden. Esto representa el desplazamiento de 0 a 3. El desplazamiento de 0 a 3, que sería posición a los 3 segundos menos posición inicial. Este es dato y es nula. Y esto de aquí sería igual, eso sí, calculándole el área. Como es un triángulo, un medio de base por altura. Como está por debajo del eje del tiempo es negativo. Un medio, base 3, altura 12. Y entonces 6 por 3, 18. Igualito que antes despejamos este de aquí. Nos quedaría en la posición inicial más el que acabamos de encontrar. Menos 18i. Cuando la posición inicial es nula, sucede algo interesante. Los desplazamientos y las posiciones hasta ese punto van a coincidir. En este caso, el desplazamiento de 0 a 3 es menos 18 y también la posición a los 3 segundos es menos 18, pero eso solamente porque la posición inicial es nula. Bien, seguimos entonces. El área de 3 a 4 es el desplazamiento de 3 a 4. Es la posición en 4 menos la posición en 3. Ahora ya teniendo la posición en 3, y de ahí calculamos a partir del gráfico. Entonces este es otro triángulo, pero en cambio este es positivo. Base de 3 a 4, un segundo, altura a 4. Un triángulo, entonces un medio de base por altura. Sería más 2i. Con lo cual la posición a los 4 segundos sería la que ya teníamos antes, de menos 18i, más el desplazamiento que acabamos de calcular, menos 16i. La siguiente, el área de 4 a 6,
es el desplazamiento en el mismo intervalo, es decir, la posición de 6 menos la posición de 4. Aquí tenemos una figura mixta. Podemos sumarle el área de este rectángulo más el área de este triángulo, aunque yo prefiero hacerle la forma directa, que es con altura promedio. Entonces, altura promedio entre 4 y 20 y una base de 2. Entonces es positiva porque está encima del eje del tiempo. La base es de 2 y la altura promedio es de 20 más 4 sobre 2. Sería más 24. Con lo cual la posición a los 6 segundos sería igual a la que ya teníamos, menos 16, más el desplazamiento de ahorita. Sería 16, 4, 8. En ese caso, sí. Y por último, el área de 6 a 10, muy parecida a la que acabamos de calcular. Representa el desplazamiento de 6 a 10, es decir, posición en 10 menos posición en 6. Eso sería primero un área positiva, que tiene de base 4, y que la altura promedio es nuevamente entre 20 y 4. Tiene de base 4, y la altura promedio es 20 más 4 sobre 2. Sería 24 por 2, 48. Y tendríamos nuestra posición final. A los 10 segundos sería la posición en 6 que ya conocíamos, más 8i. Aquí no creo que hice eso mismo, pero menos 16i. Y al más 8i le sumamos más 48i. 56i. Metros hacia la derecha del origen del sistema. Y nuevamente, el desplazamiento de 0 a 10 coincide en este caso con la posición de 10, ya que la posición inicial era nula. Entonces el desplazamiento de 0 a 10 sería 56 metros hacia la derecha. Bueno, pero que lo que nos interesaba era ir trazando este gráfico. Por lo pronto no mucho el desplazamiento. Sí, Aiden. Dije, ¿cómo se sacaría la velocidad media de la sumatoria de dos velocidades medias y que nos den el desplazamiento de cada uno? A ver, la velocidad media. Si nos dan dos velocidades medias, es decir, en I y J, Ah, ya. es decir, nos dan la velocidad media 1 en la velocidad media 2 y nos dan los desplazamientos, por ejemplo, 20 kilómetros y 10 kilómetros. A ver. Bueno, le voy a dejar en un solo eje para simplificarlo un poco. Tenemos una velocidad media 1, digamos de 2i. Una velocidad media 2, digamos de 4i. Y tenemos que el desplazamiento en este intervalo de 0 al punto A
de 0 al punto A, de A al punto B, de A al punto B. Más o menos así, ¿verdad? Tenemos dos intervalos. Del un intervalo la velocidad media y el desplazamiento. Del otro intervalo tenemos igual la velocidad media y el otro desplazamiento. ¿Qué era lo que queríamos? La velocidad media total. Ya, la velocidad media total. Entonces, tenemos que ir aplicando la definición de velocidad media en cada uno de estos pequeños intervalos. Entonces, digamos, por ejemplo, siempre y cuando sean continuos, o sea este y luego a continuación el otro, diríamos la velocidad media de 0 hasta A es igual al desplazamiento de 0 hasta A sobre el intervalo de tiempo de 0 hasta A. Despejando este, el intervalo de tiempo de 0 hasta A sería igual a el desplazamiento de 0 hasta A que ya tenemos, digamos 20i. Creo que le puse i, donde se ha puesto aleatoriamente. 20i sobre, acá era 2i. Simplifican las direcciones y me queda 10 segundos. Algo similar con el otro. De 0 de A hasta B. Tenemos el desplazamiento de A hasta B. Es el intervalo de tiempo desde A hasta B. Y podemos calcular el intervalo de tiempo desde A hasta B. En este caso sería de 10 cuartos. 10 cuartos y sobre I 2.5. Y ahora que ya tenemos dos tiempos, entonces aplicamos la velocidad media completa. Está medio raro, lo voy a poner a la derecha, a la izquierda. Y después aplicamos la velocidad media total. Entonces la velocidad media total sería igual. Desplazamiento total sobre el intervalo de tiempo total. La velocidad media total sería... Desplazamiento total sería la suma de estos dos desplazamientos más chiquitos. 30. Ahí esto está en kilómetros. Bueno, digamos que son kilómetros sobre segundo. 30 kilómetros hacia la derecha sobre 12.5 segundos. Y ya. Parecido a uno de los ejercicios que teníamos en la hoja de trabajo y que se pareció mucho a uno de los de la prueba. Solo que aquí ya tendríamos estos dos valores. Recuerden, ni siquiera necesitamos exactamente el valor de los desplazamientos. Si aquí simplemente me decían que el desplazamiento desde 0 hasta A era el doble del desplazamiento desde A hasta B, eso ya era suficiente para de todas formas hacer esta resolución. ¿Sí? Sí, gracias. Listo. Regresando a esto. Bien, ahí vamos a colocar nuestros puntos. Entonces, partíamos del origen. Y aquí estaba intentando extenderlo hacia abajo porque tenemos menos 18 y menos 16. Menos 18, menos 16, menos 18 a los 3 segundos que no le he puesto todavía. Aquí. Luego menos 16 a los 4 segundos. Sería por acá. Después. Menos 18, menos 16. A los 6 segundos está en 8 y luego a 56. Vamos que por aquí es 56. Y que por aquí es 8. Bien, tenemos nuestros 5 puntos. El punto a los 0 segundos. El punto a los 3 segundos. A los 4 segundos.
a los 6 segundos y a los 10 segundos. Y lo que hay que tener cuidado, recuerden siempre en posiciones, es cómo unir estos puntos. Generalmente en velocidades y aceleraciones uniremos directamente con rectas, por justamente esta razón de aquí, porque la pendiente en el de más arriba seguramente es constante, entonces unimos con rectas. Pero acá, como el que determina la pendiente en posición es la velocidad, y nosotros vemos que la velocidad está cambiando en cada instante, entonces necesitamos gráficos que tengan cambios de pendiente. ¿Cuáles son los gráficos con cambios de pendiente que vamos a utilizar por el momento? Las parábolas, los gráficos cuadráticos. Entonces, para hacerle rápidamente, podríamos simplemente recordar. Habría como hacerle con las asíntotas, eso tal vez sería un poquito más exacto, pero en este caso voy a hacerle directo simplemente viendo que de 0 a 4 segundos tenemos una pendiente positiva, eso significa que en esta sección deberíamos tener un gráfico de una parábola que se abre hacia arriba, alguna partecita de esto. Luego de 4 a 6 igual tenemos una pendiente positiva, es más inclinada, entonces es otra gráfica parabólica que se abre hacia arriba, alguna partecita de esta. Y por último de 6 a 10, como es una pendiente negativa, entonces nuevamente necesitamos una parábola, pero ahora que se abre hacia abajo, alguna partecita de eso. Entonces, de 0 a 4 es una sola parábola, significa que este punto y este punto deberíamos conectarlos con una sola parábola, pero bueno, no importa si no sale muy exacto. Digamos que eso es una parábola. De 4 a 6, otra parábola que se abre hacia arriba, entonces voy a exagerarle para que se note que es otra. Y no me así. Seguramente aquí el trazo no es tan brusco, pero no importa, aquí es para darnos cuenta de qué es lo que está pasando. Parábola 2. Y por último aquí nuevamente una parábola, pero ahora se abre hacia abajo, entonces más o menos así. No me dejó. Y aquí siempre hay que etiquetarles para darnos cuenta que son parábolas. Parábola 3. Listo, tenemos nuestro gráfico de posición versus tiempo de 0 a 10 segundos. Es esta extraña gráfica más o menos. Pero no era lo que nos pedían. Lo que nos estaban pidiendo era la distancia total recorrida. ¿Cómo podemos ver la distancia total recorrida a partir de esta gráfica? Simplemente es cualquier movimiento que hagamos va aumentando la distancia recorrida. Si no queremos verle aquí, tal vez podríamos verle en un gráfico de posición contra posición o simplemente la recta X. ¿Cómo fue nuestro movimiento de acuerdo con este gráfico que acabamos de trazar? Vemos que empezamos en el punto inicial 0. De ahí lo que hicimos fue movernos hacia la izquierda hasta llegar a la posición menos 18. Desde aquí nos fuimos hacia la izquierda hasta llegar a la posición menos 18. Cada vez íbamos más lento. En la posición menos 18 invertimos la dirección del movimiento, comenzamos a irnos hacia la derecha. Comenzamos a irnos hacia la derecha. Y de ahí no nos detuvimos, aunque fuimos haciendo cambios extraños en velocidad, hasta llegar a 56 metros a la derecha. Entonces más o menos esto es lo que representa toda nuestra trayectoria. Llegar hasta este punto que es 18 hacia la izquierda y luego no paramos hasta ir hasta el punto que es 56 a la derecha. ¿Cuánto es la distancia total recorrida entonces? Es la suma de esto más todo esto. En este caso entonces, sin signos, simplemente la suma de todas estas distancias, 18 más, otra vez aquí 18 y más esto de aquí 56.
56, 92. En la distancia recorrida nunca hay signos negativos, ¿verdad, dije? Ajá, sí, siempre se añade. Solo es aumentar, aumentar, aumentar. La distancia solo sigue aumentando, no importa la dirección. Ujú. Y listo. No era necesario hacer todo esto para encontrar esta distancia recorrida. Lo que sí habíamos necesitado es encontrar los desplazamientos. Una forma un poquito más directa de haber logrado encontrar este mismo valor simplemente era, en lugar de ir sumando o ir encontrando las posiciones, simplemente a los valores que íbamos encontrando de áreas, sumarles sin signo. Entonces, la distancia recorrida también hubiera sido igual a la magnitud del desplazamiento de 0 a 3, más la magnitud del desplazamiento de 3 a 4, más la magnitud del desplazamiento de 4 a 5, de 4 a 5 no, de 4 a 6, y el último desplazamiento de 6 a 10. Nos debería dar la misma respuesta. El problema de intentar hacerlo de esta forma es que recuerden que tienen que tener áreas que solo tengan un signo. Es decir, por ejemplo, aquí que tenemos el cambio de dirección en el instante 3 segundos, tenemos dos áreas independientes. El área que es antes del cambio de dirección, esta área negativa, y luego el área de después del cambio de dirección, esta pequeñita área de aquí que es positiva. Porque si le calculan de 0 a 4 segundos, que sí hay como, y ahorita vamos a repasar eso, ya no nos saldría la distancia recorrida, porque tenemos que considerar todos los movimientos justo antes y después de los cambios de dirección especialmente. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? Para pasar al resto, calculemos esto de aquí, de 0 a 4 directamente esta área, que sí nos sirve para hacer el desplazamiento, aunque no para calcular distancias recorridas, pero nos sirve de forma general. Entonces, aquí voy a poner el área de 0 a 4 segundos. Cuando les pidan desplazamientos o posiciones y no quieran calcular el punto de corte, que tampoco es muy difícil, pero podrían hacerlo directo. Entonces, ¿esto qué es igual? Sería a la base por la altura promedio, pero en este caso la altura promedio sí debe ser considerando los signos. Entonces, la base aquí es de 4 segundos, la altura promedio sería al inicio menos 12, a los 4 segundos más 4, dividido para 2 porque es el promedio entre dos valores. Y esto sería menos 8 sobre 2 menos 4 por 4 menos 16. Y esto debería ser el desplazamiento de 0 a 4. 16 metros. Como lo comprobamos sumando estos dos desplazamientos de aquí. De 0 a 3 era menos 18. De 3 a 4 era más 2. Menos 18 más 2. Entonces el desplazamiento de 0 a 4 efectivamente es más 16. Pero bueno, en este caso nos hubiera perjudicado un poco hacerlo de esta forma. Bien, ¿alguna pregunta? Me parece un poquito extenso, pero recuerden, estos tres son el mismo cálculo, nada más cambiando los valores. Estos cuatro también. Lo que sí es un poco de tener en mente y de no confundirse es que cuando encontramos las áreas, lo que estamos encontrando son variaciones. Así que a partir de las variaciones tenemos que hacer un paso adicional para encontrar posiciones. Igual aquí arriba, desde el gráfico de aceleraciones lo que encontramos son variaciones de velocidad y tenemos que hacer un paso adicional para encontrar velocidades instantáneas. Bien,
Ahora, lo siguiente es ya el ejercicio que nos va a permitir dejar atrás lo de las gráficas, bueno, más o menos. Lo que vamos a ver es que a partir de ahora, todos los ejercicios que nosotros hagamos de movimientos rectilíneo uniforme y rectilíneo uniformemente variado, de hecho se basan en estas herramientas que hemos visto. Se siguen basando en áreas y pendientes en las gráficas que nosotros estemos manejando. La diferencia, le dañé. La diferencia es que ya no vamos a centrarnos en ver la gráfica y en analizar si es que son áreas, si es que son pendientes, si es que son qué cosas, sino que de una vez ya vamos a definirlo de una forma lo más general posible para ocuparlo siempre que necesitemos. Pero para eso vamos a fijarnos en un último ejercicio de este estilo, que va a ser como que nuestro ejercicio de transición. Entonces, veamos este ejercicio de acá. Sí, este de aquí. Entonces, ahora tenemos el movimiento de dos partículas. Este es un poco extenso justamente porque estamos analizando dos partículas al mismo tiempo, pero de ahí es simple lo que estamos haciendo. Más bien el inconveniente es que lo vamos a dejar en función de un cierto tiempo incógnita, ya que eso es lo que vamos a estar buscando. Entonces tal vez ahí hay un poquito más de complejidad matemática, que más bien es aumentar nuestra escritura para que todo quede en función de t y después resolver la ecuación. Bien, entonces vemos qué nos dicen. De acuerdo con las gráficas de velocidad contratiempo de estas dos partículas, A la de verde, B la de azul, que se muevan a lo largo del eje X, determine el instante en que A alcanza a B. Eso es lo que nos va a interesar. Considerando que A parte 20 metros atrás de donde parte B. Esto es lo que nos están pidiendo. Determinar el instante en que A alcanza a B. ¿Qué significa esto? De hecho, hay un montón de formas de decir esto mismo. Son típicos los ejercicios que nos piden esto. Que A alcance a B, que A se choque con B, que A se encuentre con B. Cualquiera de estos significa lo mismo. Que le alcance, que le choque, que le encuentre. Básicamente lo que nos están diciendo es dos condiciones. Primero, que la posición de la una partícula vaya a coincidir con la posición de la otra. Pero no solo esto, porque las posiciones pueden coincidir tranquilamente en, por ejemplo, la posición de A a los 5 segundos con la posición inicial de B. Es algo que sí puede suceder en varios puntos, pero lo que caracteriza, perdón, que el alcance, que le choque o que se encuentre, es que suceda en el mismo momento, en el mismo instante de tiempo. Que la posición de A en el instante t sea la misma que la posición de B al instante t. Y este es el que nosotros estamos buscando. Este t de aquí es el que nosotros queremos encontrar. Bien, eso por un lado es lo que estamos buscando. Ahora veamos los datos que tenemos. Además del gráfico, que recuerden es una velocidad contra el tiempo, eh, así que tiene prácticamente ya descrito el movimiento por completo. Lo que sí le estaría haciendo un poquito falta es posiciones iniciales o posiciones en algún momento. Si es que supiéramos la posición en algún momento de A y la posición en algún momento de B, ya tendríamos completamente definido ambos movimientos. Pero en este caso no nos dicen dónde son las posiciones iniciales ni a ningún instante ni de A ni de B, pero nos están dando este dato extraño de aquí, que el A parte 20 metros atrás de B. Que si nos fijamos, sí es un dato respecto a la posición inicial de ambos, pero no es tan explícito, no nos dice dónde está A, no nos dice dónde está B, sino simplemente nos da una condición que debe cumplir estas posiciones. Entonces, vamos a comenzar analizando esto de aquí. ¿Qué significa que A parte 20 metros atrás de donde parte B?
Por lo pronto, lo que podríamos hacer es asignarle una posición cualquiera al A, una posición cualquiera al A o al B, y en función de eso determinar la posición del otro. Por ejemplo, digamos que alguien quiere que la posición inicial de A sea de 10i. Entonces, ¿qué es lo que debería pasar con la posición del B para que la A parta 20 metros atrás del B? ¿Dónde debería estar entonces el B? Para que la A esté 20 metros atrás o 20 metros a la izquierda sería más conveniente, aunque esto es de forma general. Ah, no, necesariamente estamos en el eje X, entonces 20 metros atrás serían 20 metros a la izquierda. $20 metros atrás o 20 metros a la izquierda significaría que la posición inicial del B sería 30 metros. Esta es una de las posibles combinaciones que cumple esta condición. Pero esa es la cosa, existen una infinidad de posibles combinaciones que cumplen esta condición. Siempre y cuando se cumpla esta condición, nosotros podemos tener cualquier combinación de posiciones. Si es que alguien quiere que la posición inicial de A generalmente se parte desde el origen, es más conveniente, significa que la posición inicial de B sería 20 metros más hacia la derecha, sería 20i. O al revés, viéndolo desde la posición inicial de B. Si es que la posición inicial de B es 20i, pues 20 metros más atrás sería menos 20i de la posición de A. O también comenzando al revés, alguien puede decir, si la posición inicial de B es nula, ¿eso qué significa para la posición inicial de A? La posición inicial es nula. 20 metros atrás sería menos 20i, la posición inicial de A. Y etcétera, etcétera. Cualquier combinación de estos, siempre y cuando cumplan con esta condición, serían posiciones válidas para nuestro ejercicio. Ahora, ¿cuál es el problema? No importa cuál de nosotros, cuál de estas posiciones iniciales nosotros escojamos, o cualquier otra que a ustedes se les ocurra, de todas formas, el instante de tiempo en el cual se alcancen va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque no estamos dependiendo de las posiciones, no nos están preguntando en qué punto se encuentran, en qué posición se encuentran, sino que solamente nos pregunta en qué momento lo hacen. Así que, dependiendo de con cuál conjunto de datos comiencen, la posición de encuentro nos va a salir diferente a varias personas que hagamos esto mismo, pero el momento debería ser exactamente el mismo, y por eso es que podemos hacerlo de esta forma. Ahora, si es que no les gusta asumir cosas, porque eso es un poco peligroso, saber cuándo hay cómo asumir y cuándo no, una forma un poquito distinta para hacer lo mismo sería verlo desde el punto de vista de posición relativa. Entonces, ¿qué es esto de aquí? Es directamente posición relativa escrito de forma literal. Entonces, lo que nos están diciendo es dónde se encuentra el A respecto al B. Posición de A respecto a B. Y nos dice que es en el momento inicial 0, 20 metros atrás o 20 metros a la izquierda. ¿Cómo representamos posición 20 metros a la izquierda? Es menos 20i metros. Listo. Entonces, este es el dato que nos están dando. Y cuando ya lo estemos intentando resolver, ¿cómo lo podríamos encontrar? Por ejemplo, posición inicial de A menos la posición inicial de B es igual a menos 20i. Si es que en algún momento nosotros podemos reunir estos dos, la posición inicial de A menos la posición inicial de B, podemos reemplazar eso con menos 20i. O también al revés, posición inicial de B menos posición inicial de A. Cambiamos todo de lugar y nos quedaría en cambio más 20i. Esto es básicamente lo que vamos a estar buscando en nuestra resolución. En algún momento que nos quede algo en función de las posiciones iniciales, simplemente les restamos a las dos de alguna forma, les
les despejamos de forma que nos quede esto de aquí. Y de ahí sí ya tendríamos un dato numérico para reemplazar en nuestra ecuación. Bien, eso como introducción. Ahora, para poder resolverlo, tenemos algunas opciones. Lo que vamos a hacer por el momento es intentar hacerlo de forma gráfica, pero darnos cuenta que esa resolución gráfica más bien ya representa una forma mucho más general para poder resolver nuestros ejercicios, nuestros problemas. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es de hecho encontrar áreas de 0 hasta el instante incógnita t. Entonces esas áreas nos van a quedar en función de t. Y para poder encontrar esas áreas, en este caso de hecho también vamos a tener que utilizar las pendientes. Entonces veamos cómo poder utilizar esas pendientes y esas áreas de forma general, que de hecho serían cosas que ya hemos visto. Entonces, por ejemplo, si nosotros quisiéramos encontrar, como hicimos hace un rato, el área de 0 a 3 para la partícula A o de 0 a 3 para B, sería lo mismo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? De 0 a 3, el área, lo que podríamos hacer es encontrar el punto de cruce, en este caso es un segundo, y separarle en dos áreas independientes, separarle en el área de aquí más el área de acá. Pero más bien ahorita lo que nos interesa es tener una sola expresión para toda esta área. Entonces, igual que hicimos hace un rato, el área de 0 a 3, independientemente de si es que está o no cortando el eje del tiempo, sería la forma general para encontrar el área de una figura mixta entre triángulo y rectángulo, es decir, base por la altura promedio, considerando los signos. Entonces, reemplazando aquí, ¿qué representa el área desde 0 hasta 3 segundos? Esto es el desplazamiento de 0 hasta 3 segundos. En el lado de aquí, ¿qué representa la base? La base representa, en este caso, 0 a 3 segundos. Son 3 segundos. ¿Pero qué son 3 segundos? Es el intervalo de tiempo de 0 a 3 segundos. La altura promedio, en este caso sería la altura al inicio, que es menos 20i, la altura al final, que sería en este caso más 40i, dividido para 2. Pero ¿qué es el menos 20 y qué es el más 40? Son velocidades instantáneas. La velocidad al inicio del intervalo más la velocidad al final del intervalo, dividido para 2. Y de esta expresión general, que recuerden que podríamos haberlo utilizado para encontrar cualquier área, si es que es un triángulo, sí funciona. Si es que es un rectángulo, también funciona. Si es que es una figura mixta o es una figura que está cortando el eje, de todas formas funciona. Esto nos sirve para encontrar áreas de, ya sean en el gráfico de velocidad o en el gráfico de aceleración, para cualquier intervalo. Si quieren, incluso podrían verificarle aplicándole directamente esa ecuación en las 7 áreas que estamos encontrando en el ejercicio anterior. En lugar de ver si es que es triángulo, en lugar de ver si es que es un cuadrado, simplemente aplicar directamente esa expresión, base por altura media, y nos va a dar el mismo resultado. Entonces esta es una expresión más general para poder encontrar lo mismo. Ahora, ¿qué significa esto? Si se dan cuenta, aquí nosotros estamos hablando de un desplazamiento y estamos hablando de un intervalo de tiempo. Nosotros ya habíamos visto antes algo que también hablaba de estos dos, y eso era la velocidad media. Entonces, decíamos, por ejemplo, que la velocidad media de 0 a 3 segundos, ¿a qué era igual? Al desplazamiento de 0 a 3 segundos sobre el intervalo de tiempo de 0 a 3 segundos, que está ocupando estos mismos de aquí. Entonces, si de aquí le despejamos de forma que nos quede esto mismo, es decir, al intervalo de tiempo tenemos que tener dividiendo en el lado de la izquierda, nos quedaría así. El desplazamiento de 0 a 3 segundos sobre el intervalo de tiempo de 0 a 3 segundos sería igual a esto de aquí.
Y ahora podemos igualar estos dos. Y esta es la columna vertebral, la base que vamos a utilizar para resolver cualquiera de nuestros ejercicios para movimiento rectilíneo uniforme o rectilíneo uniformemente variado. Rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son básicamente los dos tipos de movimiento que nosotros vamos a poder resolver. ¿Qué es lo que va a suceder en cualquiera de estos dos? La velocidad media, que por definición es igual a un desplazamiento sobre un intervalo de tiempo, siempre y cuando la aceleración sea constante, entonces también va a ser igual a esto de acá. La velocidad del inicio más la velocidad del final dividido para 2. Y esto antes nosotros le llamábamos la velocidad promedio. Entonces, esta es la gran ventaja de hacer movimientos con aceleración constante. La velocidad media, de 0 a 3 segundos, coincide con la velocidad promedio. Siempre y cuando la aceleración sea constante. Y esto es la base para la resolución de cualquier movimiento de los que nosotros vamos a ver por lo menos. Si es que la aceleración ya no es constante, entonces ahí tenemos un pequeño inconveniente y por el momento no lo podríamos resolver. Pero para cualquier intervalo que la aceleración sea constante, aunque sea durante tramos como en el ejercicio anterior, de 0 a 4 era constante, de 4 a 6 era constante, de 6 a 10 era constante, no es una sola de 0 hasta 10, pero en cada intervalo que sí sea constante podemos aplicar esto y por lo tanto podemos resolver el ejercicio. Bien, entonces esa sería nuestra primera como que inferencia del tratamiento gráfico. Las áreas, al menos las áreas para el gráfico de velocidad contra el tiempo, que son básicamente es ocupar la definición de velocidad media, teniendo en mente que eso va a ser igual a la velocidad promedio siempre y cuando la aceleración sea constante. ¿Qué otra fórmula, qué otra definición necesitamos para poder definir cualquier movimiento rectilíneo uniforme o rectilíneo uniformemente variado? La otra definición que habíamos visto, que es la de aceleración. ¿De dónde sale esa definición? ¿O cómo nosotros estaríamos ocupando la definición de aceleración? Es cuando nosotros estamos encontrando una pendiente. Entonces, por ejemplo, la pendiente de la partícula ¿a qué es igual? Voy a separarlo un poco. Acá. La pendiente de la partícula ¿a qué es igual? Y ya saben cómo calcular pendientes. Tenemos un signo, tenemos un cateto vertical. En este caso nos podríamos centrar en este triángulo rectángulo de aquí. Cateto vertical 20, cateto horizontal 1. Y la pendiente ha sido de más 20 y metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, ¿de dónde sale esto y cómo más podríamos haberlo interpretado? Si nosotros vemos, esto es la definición de la aceleración. Entonces, ¿cuál era la definición de aceleración? La aceleración media, por lo general, es igual a la variación en velocidad por un determinado intervalo sobre la duración de ese intervalo. Entonces, en este caso, de 0 a 1 segundos, la aceleración media para este intervalo sería igual la velocidad a los 1 segundos menos la velocidad inicial, dividido a la duración del tiempo. ¿Cuánto es la velocidad a los 0 segundos? Ese dato es menos 20. Y la velocidad al 1 segundo es nula. Entonces, pongamos en la siguiente línea. Velocidad a los 0 a los 1 segundos es nula. La velocidad inicial es menos 20i. Dividido para la duración de tiempo de 0 a 1 segundo es 1 segundo. Y de todas formas nos queda el mismo valor de pendiente que la aceleración media de 0 a 1 segundo sería
de más 20 i. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que estamos intentando decir? Cuando nosotros hagamos el análisis de cualquier tipo de ejercicio con aceleración constante, ¿qué es lo que va a suceder? Dos cosas. Primero, como la aceleración es constante, entonces la aceleración media o la aceleración instantánea en cualquier parte de este intervalo va a ser la misma. Simplemente es la aceleración para este intervalo, entre la aceleración de 0 a 1. La aceleración a los 0, a los 1, a los 0.5, como es constante, entonces va a seguir siendo la misma. ¿Y cómo lo vamos a encontrar? Con la definición de aceleración media. Y además, si es que la aceleración es constante, entonces podemos aplicar esto de acá, que la definición de la velocidad media, que es desplazamiento sobre intervalo de tiempo, va a coincidir con el valor de la velocidad promedio, es decir, velocidad al inicio del intervalo más velocidad al final del intervalo dividido por 2. ¿Qué nos permite esto? Poder relacionar las dos definiciones. Porque de forma general, la aceleración media, que depende de velocidades instantáneas, no tiene nada que ver con la velocidad media que depende en cambio de posiciones instantáneas. Por lo general son completamente independientes, no hay una forma de relacionarlas entre las dos, a menos que, como en este caso, conozcamos que la aceleración es constante y ahí sí tenemos que la aceleración media depende de velocidades instantáneas y en cambio la velocidad media depende simultáneamente de posiciones instantáneas de acuerdo a su definición, pero gracias a esta igualdad también depende de velocidades instantáneas. Por lo tanto, ya existe algo que las conecta. Listo. Entonces, esto es lo que vamos a tener que aplicar. Velocidad media, aceleración media a cualquier intervalo que nosotros estemos intentando analizar y ya deberíamos poder encontrar la respuesta que estamos buscando. ¿De dónde salen todas las ecuaciones, las famosas ecuaciones de cinemática? A partir de estas dos. Si es que aquí yo despejo el intervalo de tiempo, aquí también despejo el intervalo de tiempo, les igualo, saco una ecuación. Si despejo las velocidades iniciales y les igualo, saco otra ecuación. Si despejo las velocidades finales y luego les igualo, nuevamente saco otra ecuación. Simplemente de estas tres, de estas dos y de todas las formas en las cuales las podemos combinar, además de estas mismas ecuaciones, de ahí es de donde salen todas las variaciones de las ecuaciones de cinemática. Y en mi opinión es preferible más bien aplicar directamente la base, que son estas dos, y de ahí ya tendremos la resolución para cualquier problema cinemático. Recuerden siempre con el pequeño asterisco, la pequeña condición de que solamente sirve cuando la aceleración es constante, si no, ya hay que utilizar alguna otra herramienta un poco más avanzada. ¿Y habría problemas en, por ejemplo, nuestro examen así que no tenga aceleración constante? No, a lo mucho alguna pregunta, pero problemas o ejercicios no. Lo que sí puede suceder, y eso sí es muy común, es que más bien sean como el que acabamos de resolver hace un rato. La aceleración es constante, pero no es una sola, es decir, es constante a tramos. Es constante 0,4, luego otro valor constante de 4 a 6, luego otro valor constante de 6 a 10. Este tipo de cambios sí son comunes, pero cualquiera que vayamos a resolver es con aceleración constante. Entonces, para esta prueba solo necesitaríamos la aplicación de esas tres fórmulas, ¿verdad? Sí, sí, en teoría sí. Incluso menos porque para esta prueba solo vamos a llegar hasta gráficas. Para el examen más bien ya nos vamos a centrar en la aplicación de esas definiciones. Ok, muchas gracias. Bien. ¿Listo? Bien, y de hecho, sí tenemos tiempo para hacer el ejercicio, pero para que tengan algo de tiempo más bien para el trabajo, vamos a ver eso de allá mejor. Entonces, en la unidad 5, el que dice trabajo movimiento rectilíneo 3, sería algo parecido a esto. Entonces, nos dan un gráfico de aceleración, en este caso me tocó aceleración en X respecto al tiempo, muy parecido al que nos daban como datos acá. Y lo que vamos a hacer a partir de este gráfico de aceleración contra el tiempo es encontrar directamente el desplazamiento total. No la distancia recorrida, sino el desplazamiento completo de la partícula en todo el intervalo de análisis. En este caso,
serían de 0 a 10 para mí. Eso puede cambiar un poquito en los distintos ejercicios. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Recuerden, de aceleración a posición no hay una conexión directa porque están entre dos escalones. Estamos posición, velocidad, aceleración. Estos dos están separados por la velocidad. Entonces no hay cómo encontrarlo directamente. Habrá que hacer algo primero en la aceleración para saber algo respecto de la velocidad. Y luego, en velocidad, ahí sí podemos encontrar algo respecto a las posiciones. Entonces tenemos que hacer dos cosas para poder llegar a los desplazamientos. Y ya, ese sería entonces nuestro trabajo. Si tienen cualquier pregunta, me avisan nomás. Con el otro ejercicio seguimos la próxima clase. Ahora sí con estas ideas que estamos formando, de que ya no utilizaremos tanto pendientes, a menos que tengamos el gráfico y a menos que tengamos directamente la sección en la cual queremos encontrar la pendiente, más bien utilizaremos la definición de aceleración. Igual para la parte de áreas, a menos que queramos encontrar un área específica y podamos hacerlo a partir de la figura geométrica, más bien es un poco más general utilizar la definición de velocidad media igual a la velocidad promedio. Inge, ¿por qué, por ejemplo, en este ejercicio hay IJK? Ya, solo es para recordar que la respuesta es vectorial. Como tenemos un análisis solamente en el eje X, entonces no estaría pasando nada en el eje Y ni en el eje Z. Ah, ok, entonces le tendríamos que dejar vacío. Más bien ponerle cero, porque si dejan vacío sería como si no estuvieran respondiendo. Ok. Ujú. Sí, entonces, en este caso en particular, tocaría calcular el desplazamiento en X. Estos dos serían 0 por J y 0 por K. No habría ningún ejercicio de 3 dimensiones, ¿verdad? No, por el momento, como estamos en rectilíneo, bueno, sí hay como hacer ejercicios con los tres ejes que sean todavía rectilíneos. No serían muy comunes. Em, bueno, la cosa es que si es que necesitamos más ejes, simplemente vamos agregando más gráficos, pero por el momento todos son rectilíneos, todos deberían ser sobre una sola recta. Luego vamos viendo cómo ir viéndolo hacia más dimensiones, que es la misma idea, simplemente es un poquito más largo. Hice una pregunta. ¿Sí? Este ejercicio es similar al que hicimos anteriormente, donde teníamos que primero hacer la gráfica de velocidad y también de posición. Eso también tenemos que hacer para resolver este ejercicio. En este caso, no es necesario que hagan ni la gráfica de velocidad ni la gráfica de posición, pero sí sería útil que hagan al menos la de velocidad. Entonces, para irse guiando, igual, no sería completamente necesario, pero para irse acostumbrando, sí les recomendaría hacer esta gráfica, pero de ahí nada más. O sea, ya una vez que tengan esta gráfica, calculan las áreas y ya tendrían la respuesta. Ya, listo, gracias, Inge. ¿Listo? Sí, entonces es bastante parecido a este, pero es un poquito menos extenso. No nos piden ni distancias recorridas, ni el gráfico en sí. Aunque sí es al menos un pequeñísimo bosquejo, sería útil para ir viendo cómo calcular las áreas en velocidad.
A ver, ¿qué dice este ejercicio? Las partículas A y B se desplazan con movimiento rectilíneo normalmente variado. Ya, lo que hay que saber para este es transformar todos estos datos aislados que nos están dando en un movimiento rectilíneo. Entonces, lo que hay que saber es cuál es la dirección de la velocidad y cuál es la dirección de la aceleración y cuál es la dirección del desplazamiento, dependiendo de si es que es acelerado o retardado. Entonces, básicamente lo que vamos a tener que tener en mente es que en un movimiento rectilíneo todo es paralelo. El desplazamiento es paralelo a la velocidad, que es paralelo a la aceleración, porque todo está en una misma recta. Pero específicamente cómo son las direcciones, al menos cuando sea acelerado, como en el caso de A, todos van a ser de la misma dirección. La dirección de los desplazamientos van a ser la misma que la dirección de las velocidades y van a ser la misma que la dirección de las aceleraciones. De hecho, esto de aquí es justamente lo que significa un movimiento acelerado. Bueno, más bien sería con aceleración tangencial, pero como es rectilíneo no existe normal. Entonces, esto sería un movimiento acelerado. ¿Qué es lo que cambia con un movimiento retardado? Ese ya es un poquito más complejo, pero al menos en un movimiento retardado, lo que deberíamos saber es que la dirección de la velocidad es igual a menos la dirección de la aceleración. Son contrarios. Eso es lo que debería definir un movimiento retardado rectilíneo. Retardado. Entonces, como este es retardado, tenemos esta relación entre las direcciones, aunque en este caso también debemos saber cuál es la relación entre el desplazamiento, porque esa es la dirección que tenemos con estos dos. Al momento inicial que la velocidad todavía es positiva y que el movimiento todavía se estaría moviendo en la misma dirección que la velocidad, entonces la dirección del desplazamiento va a ser la misma que la dirección de la velocidad. Y en cambio, la dirección de la aceleración será contraria. Entonces, utilizando todo esto, sirve para resolver menos la primera parte, definir la aceleración en función de estos dos datos. Sabemos que la aceleración de A tiene una magnitud de 2 y ahorita ya sabemos, o incluso antes ya podríamos haber sabido, que para que sea acelerado, esta aceleración tiene que tener la misma dirección que la velocidad. Entonces, 2 por el unitario de esto. Tenemos la aceleración. Algo similar en el otro caso sería la aceleración tiene una magnitud de 3, pero está desacelerando. Entonces sería 3 por menos este unitario. Tenemos la aceleración de B. Luego, para la siguiente parte, lo que habría que hacer es ocupar alguna fórmula de la cinemática o las dos definiciones que acabamos de ver. Velocidad media de 0 a 5 para el A y aceleración media de 0 a 5 para lo mismo para el B. Velocidad media de 0 a 5 para B. Aceleración media de 0 a 5 para B. Aquí obtendríamos la posición final a los 5 segundos de A. Dados estos datos, recuerden, esta es la posición inicial de A, esta es la velocidad inicial de A, ya sabemos cuánto es la aceleración de A, todo tiene que estar expresado de forma vectorial, igual para el B, sacaríamos la posición a los 5 segundos para el B, y ahí sí una posición relativa, ya saben, de B respecto de A, sería la de B menos la de A los 5 segundos todo. Sería una forma de hacerlo. De la hoja 5, recuerden hasta esta mañana ya es. La hoja 4 completa. La hoja 5 solo son los 4 primeros. El control igual de la hoja 4, el control completo. El control de la hoja 5 no les voy a exigir esta mañana. Si quieren pueden intentarlo para practicar un poco, pero como les pueden salir cualquiera de los ejercicios, no tienen que hacerlo. No se molesten todavía mucho con
el control de la 5. Entonces voy a ponerlo aquí para alguna idea. Necesito lo que suelo hacer es mandarles un correo, aunque está un poco tarde. Pero bueno, ya les voy a poner también en el grupo, en el canal general. De la hoja 4 completa, o sea, completa son todos los impares. Inge, sé que va un poco correlacionado, pero también va velocidad en este examen. Bueno, en esta prueba. Sí, al menos de velocidad relativa deberíamos tener una pregunta. E igual, todo lo que vamos viendo sí está tangencialmente relacionado con velocidad. Y eso más de las 4. Bien, ¿alguna pregunta antes de terminar la sesión? Inge, lo de la hoja 5, esos solo son los ejercicios, las preguntas de opción múltiple, estos sí son todos los impares. No, igual, las preguntas y los problemas. Preguntas de 1 Ya. 5 y 7 y problemas de 1 5 y 7. Mejor si es que especialmente las preguntas repasan un poquito más. Pero igual, 1 5 y 7 para los dos. Bien, entonces, a ver, voy a poner aquí también preguntas y problemas. Listo, entonces hemos llegado hasta aquí. La clase de mañana seguimos trabajando sobre esto y ya desde aquí en adelante vamos a dedicarnos algún tiempo sobre resolución de movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, sus aplicaciones que son movimientos verticales, movimientos parabólicos, de lanzamiento de proyectil. Y al final, seguramente ya cerca del día del examen, que es el 15, de un poquito más de una semana, seguramente el 14 o el 15 mismo, comenzaremos a revisar algo al menos sobre movimiento circular. El movimiento circular no va a estar en este examen, aunque normalmente sí se considera, pero bueno, sí es algo que necesitamos más adelante, entonces de ley tenemos que revisarlo. Bien, entonces que tengan una buena tarde y nos vemos la siguiente clase. Gracias, Inge. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.